Hubo una familia que lo tuvo todo: fortuna, belleza, influencia y una voluntad inquebrantable de desafiar las normas. Eran las hijas de la aristocracia británica, herederas de una sociedad construida sobre apariencias y privilegios. Pero bajo el brillo de los bailes y los títulos, crecían las grietas de una época a punto de desmoronarse. 6 hermanas, 6 destinos, un mismo apellido que se convertiría en símbolo de fascinación y escándalo: las Mitford. Una familia que, sin proponérselo, reflejó las contradicciones más profundas del siglo XX: el amor y el odio, la lealtad y la traición, la fe y el desencanto. Esta es su historia. Las hermanas Mitford nacieron en el corazón de la élite inglesa, en una casa donde la educación, la religión y las apariencias eran tan rígidas como los muros de su mansión. Su padre, David Freeman Mitford, un hombre conservador hasta el extremo, desconfiaba de la modernidad. Su madre, Sydney Bowles, les inculcó una mezcla peculiar de disciplina, ingenio y curiosidad. La familia no creía en la educación formal para las mujeres. Apenas recibieron instrucción académica. Se formaron leyendo a escondidas, observando a los adultos y desarrollando una inteligencia natural, rebelde. Y quizá fue precisamente esa libertad disimulada lo que encendió la chispa que haría de las Mitford algo único, una generación de mujeres incapaces de permanecer en silencio. Nancy Mitford, la primogénita. Nancy llegó al mundo en 1904. Su infancia en la campiña inglesa, una mezcla de aislamiento aristocrático y educación autodidacta, solo lecciones de equitación y francés, la convirtió en una observadora excepcional, armada de un ingenio que se agudizaría con la desilusión. El círculo íntimo de Nancy era, en sí mismo, un campo minado narrativo. Sus hermanas protagonizaban las grandes esquizofrenias ideológicas del siglo XX. La búsqueda del amor fue para Nancy una fuente de material cómico, aunque doloroso. Su primer compromiso fue un desastre, y su matrimonio en 1933 con Peter Rodd fue peor. Rodd, un hombre imprudente y aburrido, era un aristócrata disoluto. Su matrimonio, caracterizado por la infidelidad y el caos financiero, se convirtió en la base de la sátira social de sus primeras obras. Nancy aprendió a convertir la agonía en ironía, un sello distintivo de su carrera. El estallido de la Segunda Guerra Mundial transformó su vida. Mientras trabajaba en una librería en Londres, conoció a su gran amor, el coronel Gaston Palevsky, un carismático oficial de la Francia libre y mano derecha de Charles de Gaulle. Palevsky era el amante francés por antonomasia, apasionado, culto y dolorosamente incapaz de ser monógamo o de comprometerse con el matrimonio. La relación con Palevsky fue la musa de Nancy y su tormento de por vida. En 1945, mientras su corazón latía al ritmo incierto de Palevsky, publicó A la caza del amor. La novela, un éxito inmediato, la catapultó a la fama, inmortalizando a su esquivo amante en el personaje del inolvidable Fabrice de Sauveterre. Nancy había logrado lo impensable. Transformó su amor imposible en una obra maestra de la literatura inglesa. Tras la guerra, se instaló en París para estar cerca del coronel, como le llamaba. Desde allí, continuó su observación de las clases altas en novelas como Amor en un clima frío y el influyente ensayo Noblesse oblige, consolidándola como una de las voces satíricas más importantes de su generación. A pesar de su éxito profesional, el final de su vida fue agridulce. Aunque su carrera floreció con aclamadas biografías de figuras como Madame de Pompadour y Luis XIV, su relación con Palevsky nunca se formalizó. La noticia de que Palevsky finalmente se casaba con otra mujer, en 1969, la golpeó profundamente, coincidiendo con el declive de su salud. Diana Unity.
El encanto de la oscuridad. Diana y Unity fueron las más magnéticas y las más peligrosas. Ambas crecieron deslumbradas por el poder, fascinadas por los grandes discursos y las promesas de grandeza que recorrían Europa. Diana, desde niña, aprendió a utilizar su belleza y carisma como armas silenciosas. Sus pasos eran calculados, su sonrisa cuidadosamente medida, y su mirada siempre evaluaba a quienes la rodeaban. La gente se inclinaba ante su presencia sin darse cuenta, y ella lo sabía. Con sus hermanas, alternaba la camaradería con la competencia silenciosa. A veces imitaba los gestos de Nancy, a veces la desafiaba. Su relación con sus padres reflejaba esta dualidad. Admiraba la autoridad de su padre y se divertía manipulando con gracia a su madre, consciente de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Se casó con Brian Guinness, heredero de una fortuna inmensa. Pero pronto se cansó de cumplir con las expectativas sociales. Su corazón y su ambición buscaban algo más grande, una vida intensa y marcada por el poder. Conoció a Oswald Mosley, el líder del fascismo británico, y lo siguió con devoción absoluta. Abandonó a su esposo, a sus hijos y a su reputación. Su historia de amor fue una historia de fanatismo. Sus hermanas Nancy y Jessica la observaron con preocupación y desaprobación, mientras Unity compartía su fascinación por líderes autoritarios en otra dirección. Unity, su hermana menor. Desde niña, Unity mostró una intensidad que la distinguía de sus hermanas, una fascinación por lo extraordinario, por los hombres y las ideas que parecían superar la vida cotidiana. Mientras Nancy observaba y Diana seducía, Unity buscaba modelos a los que seguir con devoción absoluta. No le interesaba la sutileza, su pasión era total, casi consumidora. Y su objeto de fascinación pronto sería la figura más polémica de la Europa de entreguerras, Adolf Hitler. Con sus hermanas, las relaciones eran mixtas. Admiraba a Nancy por su inteligencia y a Diana por su seguridad, pero a veces se sentía incomprendida por Jessica, cuya independencia y ética contrastaban con la entrega total que Unity deseaba experimentar. En su adolescencia viajó a Alemania y ahí conoció a Adolf Hitler. Esta elección afectó profundamente a su familia. Mientras Nancy y Jessica se horrorizaban y Diana encontraba afinidad en la seducción del poder, Unity parecía deslizarse hacia un destino que la apartaba de la Inglaterra que conocía. Para ella, Hitler representaba el poder absoluto, la fuerza y la visión de un mundo ordenado, según ideales claros y extremos. Su admiración pronto se convirtió en devoción. Enviaba cartas, buscaba encuentros y se obsesionaba con la idea de ser parte de algo más grande que ella misma. Él la consideraba una amiga cercana. Ella, una figura casi divina. Su devoción fue tan intensa que cuando estalló la guerra entre Inglaterra y Alemania, intentó quitarse la vida. Las dos hermanas se convirtieron en símbolo del escándalo y de la traición nacional. Para muchos, eran el reflejo del lado oscuro del privilegio. Mujeres que confundieron la belleza con la autoridad moral y el carisma con el poder absoluto. Diana y Unity encarnan el deseo de pertenecer a algo más grande que una vida vacía de sentido. Su búsqueda de grandeza terminó por consumirlas, dejando tras de sí una huella imposible de borrar. Jessica, la rebelde roja. Jessica fue todo lo opuesto. Mientras sus hermanas se acercaban al fascismo, ella abrazó el comunismo. Donde ellas buscaban salones y desfiles, Jessica buscaba igualdad y justicia. A los 19 años huyó de casa con su primo Esmond Romilly, un joven idealista que luchaba contra Franco en la Guerra Civil Española. Allí conoció de primera mano el horror de la guerra, la desigualdad y la opresión. La experiencia reforzó su ética y su determinación. La vida debía ser vivida con coherencia, y las convicciones morales debían superar cualquier comodidad personal.
Su familia lo consideró una traición imperdonable, pero para Jessica fue un acto de fe. Más tarde, en Estados Unidos, se convirtió en periodista y escritora, denunciando los abusos del sistema penitenciario, el racismo y la hipocresía del sueño americano. Mientras Unity se suicidaba por Hitler y Diana era encarcelada por traición, Jessica denunciaba los privilegios de su propia clase. Era el espejo invertido de su familia, una Mitford que se atrevió a desafiar el apellido. En ella se revela la paradoja central de las hermanas. Cada una, a su modo, buscó redimirse del peso de su linaje, aunque ninguna lo consiguió del todo. Deborah Vivian, tradicionalista y elegante, vivió en un mundo de privilegio, apariencias y expectativas rígidas. Desde pequeña, Deborah mostró un carácter equilibrado y observador, diferente de las pasiones extremas de Diana y Unity o de la rebeldía ética de Jessica. Ella encarnaba la tranquilidad, la elegancia y el sentido del deber, características que la llevarían a convertirse en un pilar de la aristocracia inglesa y guardiana del legado familiar. Deborah se casó con Andrew Cavendish, duque de Devonshire, un matrimonio que la colocó en el centro de la alta sociedad británica. A diferencia de Diana o Unity, Deborah abrazó las convenciones aristocráticas sin perder su identidad. Su matrimonio combinó afecto, compañerismo y un compromiso con la gestión de la herencia familiar y las propiedades históricas, incluido el emblemático castillo de Chatsworth. Deborah no fue una mujer de escándalos ni de excesos. Su vida estaba marcada por la elegancia, la discreción y la administración inteligente de su mundo social y familiar. Sin embargo, detrás de esa calma se encontraba una mujer consciente de la intensidad de sus hermanas, de sus errores y de las decisiones que habían marcado a la familia Mitford. Pamela, la pacífica observadora. Desde pequeña, Pamela mostró un carácter tranquilo, observador y afable, distinto del dramatismo y la intensidad que definían a sus hermanas mayores. Mientras Nancy escribía, Diana seducía, Unity se obsesionaba y Jessica desafiaba. Pamela se movía con calma entre los conflictos familiares, disfrutando de la naturaleza, los animales y la vida sencilla. Su mundo era más íntimo, personal y silencioso, pero no por ello menos profundo. Pamela nunca buscó protagonismo ni poder. Sus relaciones afectivas fueron discretas y cuidadosamente elegidas, y siempre mantuvo un fuerte sentido de independencia personal. Se casó con el físico millonario Derek Jackson. Sin embargo, el matrimonio se deterioró rápidamente y terminaron por divorciarse en 1951, en parte debido a la bisexualidad de Jackson. Tras su divorcio, Pamela pasó cerca de 20 años en compañía de la amazona italiana Giuditta Tomasi. Se separaron en 1972. Mientras que sus hermanas se involucraban en la política, Diana con el fascismo, Jessica con el comunismo y Unity con el nazismo, Pamela optó por una vida más privada y sosegada. Esta decisión la hizo menos visible para el público, pero más cercana a su hermana, la escritora Nancy Mitford. El ocaso de las hermanas Mitford. Cuando la Segunda Guerra Mundial quedó atrás, las Mitford ya eran leyenda. Habían amado, peleado y escandalizado a Inglaterra entera. Pero el tiempo, ese juez implacable, las fue alcanzando una a una, dejando tras de sí un eco de lo que alguna vez fue la familia más provocadora de la aristocracia británica. Nancy, la mayor, fue la primera en irse. Vivió en París, rodeada de libros, ironía y melancolía. Su humor afilado escondía la soledad de una mujer que amó sin ser correspondida. Enferma de cáncer, siguió escribiendo hasta el final, negándose a mostrar debilidad. Murió en 1973, dejando tras de sí novelas brillantes y una reputación de ingenio feroz. En sus cartas, aún se percibe ese tono burlón que usaba para disfrazar la tristeza. Pamela, la más discreta, se retiró a la campiña inglesa, criando animales y alejándose del ruido del mundo.
Había sido la Mitford olvidada, la que nunca escandalizaba, pero que también escondía sus propios misterios. Algunos decían que vivía con su amiga Juditha Tomasi como pareja, aunque jamás lo confirmó. Murió en paz en 1994, a los 86 años, en el silencio que siempre buscó. Diana, la bella y trágica, nunca se liberó del peso de sus decisiones. Casada con Oswald Mosley, líder del fascismo británico, fue encarcelada durante la guerra junto a él. Aunque tras su liberación intentó reconstruir su vida en París, su nombre siempre estuvo ligado a la vergüenza política. Hasta su muerte en 2003, a los 93 años, defendió sus ideas con obstinación. Fue amada, odiada y temida, pero jamás indiferente. Unity, la más fanática y contradictoria, fue quien pagó el precio más alto. Enamorada de Hitler, su mundo se derrumbó cuando Alemania declaró la guerra a Inglaterra. Intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza en Múnich. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Vivió con daño cerebral hasta su muerte en 1948, cuidada por su madre en la casa familiar. Su historia sigue siendo una de las más perturbadoras de su época. Jessica, la rebelde, se marchó a Estados Unidos y abrazó el comunismo. Rompió con su familia, especialmente con Diana, a quien nunca perdonó por su relación con Mosley. En California se reinventó como periodista y activista. Publicó libros, crió a sus hijos y luchó por los derechos civiles hasta el final. Murió en 1996, la última en marcharse con el corazón todavía encendido por la causa social. Y Débora, la menor, fue la que sobrevivió a todas. De las cenizas del escándalo construyó una vida distinta. Fue duquesa de Devonshire y convirtió Chatsworth House en uno de los palacios más célebres de Inglaterra. Mantuvo su encanto, su sentido del humor y una elegancia casi rural. Murió en 2014, a los 94 años, dejando la sensación de que con ella se cerraba un capítulo irrepetible de la historia británica. Así terminó la historia de las Mitford, mujeres nacidas en el mismo hogar, pero destinadas a seguir caminos opuestos, del comunismo al fascismo, de la fama literaria a la vida en el campo. Amaron con intensidad, desafiaron su tiempo y dejaron tras de sí una mezcla de glamour, tragedia y rebeldía que aún hoy resulta difícil de igualar.